Los saludo nuevamente, hermanos, a todos ustedes. Estamos en medio de una serie de sermones. Estamos exponiendo la Biblia versículo por versículo en la carta del apóstol Santiago. Y tal vez es bueno recordar que esta carta fue escrita por un hermano de Jesús, por una persona, un hombre, que compartió con nuestro Salvador desde su infancia, que probablemente se sentó a la mesa a comer con su familia cuando su madre María los llamaba a cenar, y que compartió la vida cotidiana con nuestro Salvador, tal vez como otros apóstoles no tuvieron la bendición de hacerlo. Y eso ciertamente nos da una perspectiva más profunda de quién es Jesús. Conocer a Jesús a través de los ojos de su hermano nos permite conocer más en profundidad el carácter de nuestro Salvador y qué es aquello que Él enseñó. Porque usted recordará que la familia de Jesús hubo un tiempo en que no creían en Él. Lo fueron a buscar, de hecho, para que se devolviera a la casa y no siguiera adelante con este propósito mesiánico, ¿no? Parecía que deliraba. Pero finalmente el Espíritu Santo logró transformar el corazón de la familia de Jesús y ellos también le recibieron como Señor y Salvador. Y es por eso que Santiago, el hermano de Jesús, se comprometió a caminar en pos de las pisadas de su hermano. Y nos invita también a nosotros, en esa perspectiva, a que a través de los ojos y de la óptica más íntima de Santiago conozcamos más de Jesús. Y el propósito de esta serie de sermones es que usted vea de forma más cercana a Cristo, que usted descubra de forma más profunda quién es el Señor Jesús. Pero no solo para que nos admiremos de quién es Él, no solo para descubrir lo santo, perfecto, justo y bondadoso que es nuestro Dios, sino también para que nos empecemos a parecer más a Él. Para que usted como persona, como hijo, como hija, sea moldeado más a la imagen de Jesús. Y es por eso que esta carta es sumamente práctica, está llena de elementos cotidianos. Porque la intención de Santiago es mostrarnos a su hermano y cómo él hace la diferencia en el cómo vivimos, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos. Y como vamos a ver hoy día, en la forma en la que hablamos, en las cosas que decimos, en el cómo nos comunicamos con el prójimo. Porque de hecho, hoy día vamos a hablar sobre esto, sobre el uso saludable de la lengua. Y este texto, lo quiero reconocer delante de ustedes, fue un tremendo desafío para mí. No se imaginan cuánto el Señor habló primero a mi corazón con esto. Y quiero de alguna manera transmitirles cómo el Señor me confrontó personalmente con ciertas actitudes o reacciones que solemos tener en lo cotidiano que no están en la dirección de aquello que el Señor quiere de nosotros como hijos suyos. Entonces preste mucha atención a lo que dicen estos 12 versos. Yo los voy a leer, si usted quiere los puede buscar en su Biblia, seguirlos con su mirada. No los traje proyectados ahora, van a ir apareciendo a medida que avancemos, pero quiero leerlos todos juntos para que tengamos una perspectiva general de lo que Santiago está diciendo respecto de cómo usar saludablemente nuestra lengua. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ya sabe por qué entonces esto me pegó duro a mí primero, ¿no? O sea, el primer versículo tenía nombre y apellido. Diego Villarro le decía ahí, ¿no? Fíjense. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Mirad también las naves,
aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué le parece? Podríamos solo leer esto y ya ser absolutamente confrontados por la palabra del Señor. Pero quiero añadir algunas reflexiones que durante la semana hice a través del estudio de este texto. Lo primero es que recordé las palabras de Lucas en el capítulo 6, verso 45, que tiene mucho que ver con esto. Ese texto dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente, lo que nosotros vemos expresado en la Biblia es que la manera en que nosotros hablamos, la forma en que nos expresamos y cómo usamos nuestra lengua es una radiografía de nuestro corazón. Usted puede conocer el corazón de otra persona a través de las cosas que dice y el cómo él se comunica. Nuestra lengua muestra lo que hay en nuestro corazón, porque la Biblia dice que la boca está llena de aquello que está lleno el corazón. Son cosas inseparables. Llene su corazón de maldad y su boca entonces solamente hablará maldad. Llene su corazón con la palabra del Señor, con la santidad que el Señor demanda de nosotros, y entonces nuestra boca va a ser también santificada. Nuestra boca podrá llegar a ser un instrumento de bendición, pero para eso tenemos que ir a la fuente. Tenemos que pedirle al Señor que transforme aquello de lo cual mana a veces esa maldad, y como lo dice la propia Biblia, no lo dije yo, ese veneno con el que nosotros queremos matar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Entonces, el punto principal del apóstol Santiago en esta porción bíblica es mostrarnos y revelarnos la condición de nuestro corazón. Yo quiero que usted al final de este sermón pueda reflexionar profundamente acerca de lo que hay en su corazón. No se trata solo de hacer una lista de cosas o de palabras que no debo decir. No, yo no voy a publicar aquí una lista de palabras o expresiones que usted debe evitar a toda costa. Porque si su corazón no es el que es transformado, entonces solo vamos a caer en una actitud legalista. Y esto es sumamente importante. Y de hecho, a propósito del cuidado que debemos tener con los niños, ¿sí? Usualmente con los niños solemos ser muy estrictos respecto de su lenguaje y no enseñarles malas palabras. Pero en realidad, queridos hermanos, el problema es mucho más profundo que simplemente prohibir decir cosas.
Porque usted puede prohibir decirlas, pero las está pensando igual y están en su corazón igual. Y eso lo está contaminando y eso lo está matando interiormente. Hoy día tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él lave nuestro corazón, que solucione este problema desde nuestro interior para que después se exprese exteriormente a través de un uso saludable de nuestra lengua. Mi intención es que usted no solo se quede con la forma, sino que podamos reflexionar realmente sobre lo que hay por detrás de esto, el corazón. Ese es el énfasis que tiene Santiago en este texto. Y entonces él nos va a expresar 3 cosas que son importantes para nosotros hoy día. La primera de ellas, y que me sorprendió bastante, es que él hace primero algunas recomendaciones para los maestros, para aquellos que enseñaban en la iglesia. Usted recuerde que Santiago le está escribiendo a una iglesia que él pastoreaba en Jerusalén. Y por supuesto estas cartas también después eran enviadas y eran leídas en otras iglesias. Pero él tenía en su mente y en su corazón a un público bastante objetivo. Era una iglesia que él pastoreaba, que era una iglesia que, según lo que nosotros vemos en la carta que él escribe, tenía varias falencias que él busca fortalecer. Una de ellas pareciera ser que era que no se trataban muy bien entre ellos. Y pareciera ser que incluso esto partía desde los maestros, desde aquellos que enseñaban, desde aquellos que tenían que guiar, discipular, aconsejar y orientar a las personas en la iglesia. Es decir, aquí los líderes estaban cometiendo un terrible error al no dar un buen ejemplo en esto. Y es por eso que el texto comienza con una recomendación para los maestros. Y les dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque aquel que enseña se hace doblemente responsable de lo que dice. Esto para mí es sumamente significativo porque nosotros en la iglesia, no solo hoy día, sino que a lo largo de todas las épocas en la iglesia cristiana, necesitamos y tenemos que preparar más y mejores líderes. Necesitamos más y mejores líderes. Necesitamos encontrar personas entre la comunidad que puedan y tengan la capacidad de pararse delante de otras personas para enseñar, para guiar, para orientar y aconsejar. Estas personas son absolutamente necesarias en la iglesia. Pero hay algo aquí que Santiago nos está diciendo. Es muy importante que cuando pongamos nuestros ojos en personas que busquemos para enseñar, para dirigir, para liderar la grey del Señor, que pongamos especial atención respecto de cómo ellos hacen uso de su lengua, de las cosas que dicen, del cómo las dicen. Y ahí es donde yo tal vez tengo que arrepentirme de muchas cosas también. Y es por eso que cuando él habla de esto, le habla primero a los maestros y les dice, los maestros deben aprender a tener más paciencia. ¿A qué me refiero con eso? A que no debemos apresurarnos al momento de poner a enseñar a las personas. Hay un dicho que es una expresión popular, ¿no? Pero dicen que la necesidad tiene cara de hereje. A veces por necesidad cometemos errores. A veces porque faltan líderes o porque faltan personas, escogemos o ponemos a personas que no tienen todas las competencias o las calificaciones. Y aquí el apóstol Santiago nos está diciendo algo muy importante. Aprendamos a tener paciencia. No procuremos poner a cualquier persona como maestro, a enseñar a otros, porque tal vez ellos no están listos aún. Debemos como iglesia aprender a ser pacientes, más pacientes, pero también aquellas personas que aspiran o que tienen dones asociados a la enseñanza, a la predicación, a la consejería, al liderazgo, deben también tener la plena certeza de que el Señor no solo les demandará ser competentes en la enseñanza, sino que también demandará de ustedes santidad de vida. Y que la iglesia también verá lo que hay en su corazón a través del cómo hablan, de las expresiones que salen de su boca. Y debemos ser cuidadosos respecto de eso.
Aquellas personas que aspiren a enseñar en la iglesia, predicar, liderar, dirigir, aconsejar o enseñar, deben estar siempre bajo la autoridad de la palabra. Llenar su mente y su corazón de la palabra. No por nada, tanto a Timoteo como a Tito, el apóstol Pablo les dice que aquellos que debían ser líderes en la iglesia debían ser irreprensibles. No porque fueran perfectos, porque ningún líder acá en esta iglesia es perfecto, y usted lo sabe muy bien. No somos perfectos. Pero debemos ver en ellos el anhelo ferviente de querer expresar con sus vidas la verdad del Evangelio. Y a veces para eso vamos a necesitar ser más pacientes, trabajar más en los candidatos, en los prospectos, para que el Señor a través de sus frutos nos muestre quién realmente está apto para enseñar y para dirigir. Pero también eso debe estar asociado a que esas personas deben ser siempre estudiantes dedicados. Algunas personas les gusta enseñar, les gusta hablar, pero no les gusta mucho aprender. Y eso es un problema. Y eso es un conflicto. Porque tú no puedes simplemente pararte adelante a enseñar sin que tengas primero un corazón enseñable y que tengas la capacidad constantemente de estar aprendiendo del Señor. Porque finalmente, las transformaciones que el Señor opera en aquellas personas que enseñan son también muestra y un ejemplo de lo que el Evangelio hace en la vida de aquellos que viven bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y los maestros y líderes deben ser ejemplo de ello. Yo llevo 13 años ya en esta iglesia, hermanos. Y no solo he cambiado físicamente creciendo hacia el lado. Yo agradezco al Señor porque veo mi carácter hace 13 años atrás y yo digo, el Señor tuvo mucha misericordia de esta iglesia y mucha misericordia de mi vida. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, y lo dice el texto, los maestros serán juzgados más estrictamente. Más estrictamente. Dice, sabiendo que recibiremos, y Santiago se incluye en esto, recibiremos mayor condenación. No podemos entonces ser livianos en la manera de escoger o poner adelante a aquellos que dirigen, enseñan, disipulan u orientan a la iglesia. Debemos nosotros siempre ser conscientes de que a través de la enseñanza de la palabra, con el uso adecuado de nuestra lengua, podemos nosotros influir e incidir profundamente en la vida de la iglesia. Palabras poco sabias en boca de un líder pueden producir mucho dolor, pueden producir destrucción y división en la iglesia. Esa es una de las razones por las que yo valoro profundamente el sistema de gobierno de nuestra iglesia presbiteriana. Porque si usted nos visita o tal vez no nos conoce muy en profundidad, nuestra iglesia se gobierna a través de un consejo de líderes. Y yo agradezco que sea así, porque no tengo yo la autoridad de decir lo que a mí se me viene en gana. Porque yo doy cuentas de todo lo que digo y enseño delante de otros líderes. Y esa condición nos hace ser muy temerosos. Porque yo el día de mañana, como pastor, puedo ser confrontado por los otros pastores de la iglesia, que son los presbíteros, respecto de algo que enseñé o de algo que dije. Porque finalmente lo que nosotros vemos en la Biblia es que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Y eso es algo que ciertamente queremos valorar. Y por supuesto, seremos juzgados más estrictamente, no solo por el Señor, sino que también por quienes nos oyen. Porque
escuchar adelante un sermón bien estructurado, bien profundo, bien completo, para después comprobar que aquello que fue enseñado no es vivido por la persona que lo enseña, suele ser bastante desilusionante. Y por lo tanto también pesa sobre nosotros eso. Así que aprovecho aquí yo de pedirle a usted que siempre esté orando por sus pastores y sus líderes. Porque el enemigo siempre anda como león rugiente, ¿no? Y podemos ser sumamente afectados como iglesia a través del testimonio de nuestros líderes. Pero hay algo que Santiago dice no solo a los maestros. Yo quise añadir, de forma personal también, algunas recomendaciones para quienes oyen a los maestros. Y lo primero de ellos es que, de estos dos elementos es que tiene que usted ser consciente siempre de que todos tropezamos, de que todos somos pecadores. La Biblia lo dice así, ¿no? Entonces yo quiero traer a usted aquella imagen de la mujer adúltera que fue presentada delante del Señor. Y le dijeron al Señor, mire, encontramos a esta mujer adulterando y según la ley de Moisés ella debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y Jesús, conociendo el corazón perverso de quienes estaban juzgando este caso de adulterio y sabiendo que no estaban las garantías de la ley de Moisés establecidas en ese acto, le dice a los hombres que estaban con sus piedras listas, diciendo el que esté libre de pecado que se atreva a tirar la primera piedra. ¿Sabe lo que hizo la gente acusada por su propia conciencia? Sabiendo que no solo no tenían la autoridad moral para juzgar a otra persona, sino sabiendo que habían orquestado esa situación para tentar al Señor, sabiendo que no estaban las garantías legales para apedrear a la mujer en ese momento. Ellos dejaron sus piedras y volvieron a sus casas avergonzados. Nos pasa, queridos hermanos, muchas veces que tenemos o andamos en los bolsillos con un montón de piedras, listas para sacarlas y lanzarlas. Y lo peor de todo es que a veces lanzamos la piedra y después escondemos la mano. Esa es una actitud aún más cobarde, aún más farisaica. Y el Señor nos confronta a todos nosotros con ese espíritu crítico, poco constructivo, como lo vamos a ver ahora a continuación. Porque debemos cuidarnos de esa crítica destructiva. Porque la crítica destructiva es sumamente nociva para la unidad de la iglesia. Si finalmente aquí no se trata solo de la honra de la persona que enseña o de la honra de la persona de la cual estamos hablando, sino de la unidad de la iglesia. Nuestras palabras pueden destruir la unidad de la iglesia y así se han orquestado grandes y profundas divisiones en el pueblo de Dios. Y por supuesto nadie está libre de esto. El propio apóstol Pablo experimentó esto con algunos de sus seguidores, que teniendo un desencuentro entre ellos, tomaron caminos diferentes. Pero tenemos que aprender a diferenciar lo que es la crítica destructiva de lo que realmente es necesario en la iglesia. Porque no se trata solo de guardar silencio y de que ahora en adelante esté prohibido hacer cualquier tipo de crítica. No estamos promoviendo en ninguna medida eso. Lo que nosotros queremos es que nuestro corazón esté gobernado por la palabra del Señor para cuidarnos de aquello que es destructivo, pero promover aquello que construye, aquello que une, aquello que edifica al pueblo de Dios y a la familia que es la iglesia. Eso es lo que procuramos. Y la verdad, yo me puse a pensar en esto y dije, voy a poner una serie de recomendaciones prácticas para distinguir lo que es una crítica constructiva de otra destructiva. Pero ¿sabe a la conclusión a la que yo llegué después de compartir esto con un par de personas? Que nosotros sabemos muy bien cuando estamos diciendo algo para construir respecto de cuando lo decimos para destruir. No necesito poner una lista. Cuidado con esto, porque usted conoce su corazón. Y yo sé que usted sabe perfectamente cuando está diciendo algo, porque en realidad lo que quiere es destruir. Y eso es lo que el Señor quiere reformar en nuestro corazón. No se trata solo de la forma. Usted puede decir algo sumamente destructivo,
en calma, con buenas palabras, con palabras bonitas, sin ofensas, sin garabatos, pero puede ser sumamente destructivo, porque su corazón lo que quiere es destruir. Entonces, nuestras acciones son gobernadas por nuestro corazón. Y si nuestro corazón es gobernado por nuestros propios deseos o intereses, por supuesto que lo único que vamos a engendrar a través de nuestra lengua son palabras de egoísmo, de orgullo, que destruyen la unidad de la iglesia. Pero si dejamos que la palabra santa de nuestro Dios gobierne nuestro corazón, entonces estaremos en buen camino para que el Espíritu Santo nos permita mantener la unidad de la iglesia y promoverla, por supuesto, señalando aquello que no se hace bien. No hacemos todo bien, no somos perfectos, hay cosas que mejorar, hay que decirlas, hay que conversarlas. Tenemos que confrontarnos en eso como hermanos en la fe, siempre con un corazón que busque promover la gloria de Dios y la unidad de la iglesia. Así es como el apóstol Santiago quería que la iglesia en Jerusalén se gobernara, con esos deseos en el corazón. Ahora, después él pasa a una sección muy interesante que me dio harto trabajo el poder descubrir esto en términos prácticos, ¿no? Porque para serle bien honesto, yo he andado a caballo un par de veces en mi vida, pero con cierto temor. Le tengo respeto a estos animalitos, ¿no? Porque el versículo 13, Santiago dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. El freno es un pedacito de metal, ¿cierto?, que se pone debajo de la lengua, en el hocico del caballo. Y fíjense que este pequeño elemento le permite a la persona que dirige al caballo, al jinete, controlar absolutamente todo el cuerpo del caballo. Todo su cuerpo, todos sus movimientos, lo que hace con la cabeza, lo que hace con el tronco, lo que hace con las piernas, son dirigidas por este pequeño elemento que se pone, adivine dónde, debajo de la lengua. Debajo. Increíble esto, el Señor es sabio en todo lo que hace y dice en su palabra. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos tal vez ponernos un freno debajo de la lengua para cuidar lo que decimos? Porque el mismo texto dice que nuestra lengua controla, así como a los caballos, todo nuestro cuerpo. Todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, son controladas por aquello que abunda en nuestro corazón y que se expresa a través de nuestra boca. Pero no solo pone como ejemplo el caballo, también él habla del timón de un barco. Dice: miren también las naves, aunque son grandes y son llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas. Incluso en medio de la tormenta más terrible, un barco puede ser gobernado y dirigido a través de un elemento muy pequeño, un timón. Porque el timón, si bien es pequeño, dirige al barco en la dirección que aquel que lo está gobernando quiere. Estas imágenes, de alguna forma, buscan ilustrarnos de que hay cosas pequeñas que tienen gran poder. Hay cosas pequeñas que pueden controlar o dirigir fuerzas que son mucho más grandes. Y en la vida cristiana, la lengua tiene el poder de dirigir el curso de nuestra vida y, por supuesto, en consecuencia, influir también en la vida de los demás. No solo nuestra vida, sino que también la vida de los demás. Y fíjese que nosotros creemos en la soberanía de Dios y que todas las cosas son gobernadas y dirigidas por nuestro Padre que está en los cielos. Pero aún así, el Señor nos llama a un sentido profundo de responsabilidad y de dominio propio. Todas las cosas son dirigidas por el Señor, no cabe duda alguna de eso, pero el Señor ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de crecer en la fe, de poder ir manifestando los frutos del Espíritu, para que la corona, aquello que corona los frutos del Espíritu, sea el dominio propio. Y por eso Santiago dice que aquel que logra refrenar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo.
Ha ganado un poder sobre sí muy importante y lo compara de hecho a un varón perfecto. Aquel que hace eso, le podemos poner aquí una insignia que dice varón perfecto. Pero después Santiago dice, estamos lejos de eso. Nos cuesta. El control de la lengua, aunque difícil, es una parte esencial de nuestra santificación. Yo quiero que usted considere esto. A veces oramos para que el Señor nos santifique, nos ayude a parecernos más al Señor. Y hay un elemento muy importante en la santificación, control de su lengua. Y por eso podemos nosotros poner como ejemplo a Jesús. Yo me imagino, y disculpen que caigan estas ilustraciones medias burdas, ¿no? Pero yo me imagino que los hermanos de Jesús eran como todos los hermanos, hinchadores. Y que probablemente habían discusiones entre ellos y habían desavenencias. Oye, que te pusiste mi polerón, oye, que te comiste el pan que yo estaba guardando. Y probablemente tenían peleas domésticas como las de cualquier familia. Y yo me imagino a Santiago recordando todas esas escenas de la infancia y diciendo, en realidad, Jesús en esto fue perfecto. Porque Él nunca respondió de mala forma. Porque Él nunca nos insultó, Él nunca nos ofendió, Él nunca reaccionó de mala manera. Porque su corazón estaba gobernado por la palabra de Dios. Y es por eso Él dice, el que refrena su lengua es varón perfecto. Él estaba pensando en su hermano. Él es el varón perfecto. Él refrenaba su lengua. Él tenía un dominio absoluto de su carácter. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Procurar imitar a Jesús, caminar en esa dirección, imitar su mansedumbre, su paciencia, para que de esa forma podamos cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás. Santiago añade una tercera ilustración. Él dice que la lengua es como una pequeña llama. Y yo creo que nosotros, sobre todo acá en Chile, sabemos muy bien lo devastador que puede ser una pequeña llama. El último incendio en la quinta región le costó la vida a más de 120 personas. Una pequeña llama puede incendiar una región entera. Esta pequeña metáfora del fuego y cómo ella puede quemar un bosque entero nos ayuda a entender que nuestra lengua puede causar un daño desproporcionado. Puede causar un daño que va más allá de lo que podemos imaginar. Esto es una opinión muy personal, pero las dos personas imputadas por iniciar este incendio en la quinta región, yo no sé, no conozco su corazón, pero me cuesta creer que ellos en su corazón hayan realmente querido matar a más de 100 personas. Me cuesta creerlo. Lo que yo veo es que a veces no medimos las consecuencias de lo que decimos. Y a veces lo que decimos puede causar daños que para nosotros son inimaginables, desproporcionados. Pueden causar división, pueden destruir relaciones, pueden arruinar el matrimonio de dos personas, pueden poner en enemistad a dos hermanos en la iglesia, pueden arruinar tu relación con tus hijos. Eso puede llevarte a profundos conflictos en el trabajo. No controlar tu lengua afecta en todas las áreas de tu vida, en cómo te relacionas con tus vecinos, en cómo vives en tu barrio, en cómo te consideran, en la opinión que tienen de ti. Todo eso está incidido por el cómo ocupamos nuestra lengua. Es por eso que en nuestra iglesia procuramos siempre enfatizar la importancia de mantenernos en comunión, en unidad. Porque tenemos que ser vigilantes y responsables de nuestras palabras, buscando, como ya lo dijimos anteriormente, edificar y no destruir. Y las enseñanzas de Santiago nos recuerdan eso. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser conscientes de cómo usamos nuestras palabras para impactar a nuestra comunidad. Cuidadosos con las palabras que usamos para referirnos a nuestros hijos. Cuidadosos en las palabras que usamos para tratar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Cuidadosos en las palabras que usamos para referirnos a nuestros subalternos o a nuestros jefes o a nuestros vecinos en el barrio. Es una actitud de vigilancia constante, permanente. Por eso no solo puedo poner una lista de palabras que no, está prohibido decir eso. Es del corazón.
es lo que emana del corazón. ¿Podemos hacerlo por nosotros mismos? Claro que no. Necesitamos la ayuda del Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque después estas palabras que están en los versos del 6 al 8 son para mí realmente muy severas. Tal vez no se nota, pero Santiago usa expresiones severísimas para referirse a las consecuencias del mal uso de la lengua. Él dice, la lengua es el fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ella contamina todo nuestro cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Saben lo que yo veo acá? Santiago dice, lo que tú eres capaz de hacer con tu lengua es ir hasta el mismo infierno, tomar el fuego del infierno y derramarlo sobre la vida de otra persona. Tú puedes ser un instrumento de condenación, de juicio para otras personas si no utilizas saludablemente tu lengua. Tú puedes ser una piedra de tropiezo para otro. Y estás colaborando no con la construcción del reino de los cielos. Le estás facilitando el trabajo al enemigo. Estás haciendo el trabajo del enemigo. Si no controlamos nuestra lengua, estamos faltando al compromiso de construir el reino de los cielos a nuestro alrededor. Él dice, mire, nos compara con los animales, nos dice, toda bestia, aves, serpientes, seres del mar. Nosotros hemos sido testigos de cómo el ser humano es capaz de domesticar muchos animales. Hemos visto videos de cómo una persona que toca una flauta logra hipnotizar a una cobra. O cómo en un parque acuático una foca o un delfín logran saltar por un aro porque hubo una persona que se dedicó a entrenar a ese animal. Tal vez usted mismo en su casa le enseñó a su perrito a sentarse o a hacer alguna gracia, a dar la mano. Yo sé que algunos han tenido pajaritos que le han enseñado ciertas canciones. No sé, nosotros mismos somos capaces de descubrir lo cotidiano, cómo el ser humano es capaz de gobernar a la creación, porque el Señor nos dejó esa capacidad de dirigir y gobernar la creación. Sin embargo, Él dice, no somos tan hábiles con nuestra propia lengua. No somos tan hábiles con dominar nuestra propia lengua, porque dice, es un mal que no logra ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjense, es más peligroso un hombre imprudente que habla sin filtro que un hombre que con una flauta hipnotiza a una cobra. Es más peligroso un hombre imprudente que dice lo que bien se le viene en gana que domesticar a un león. Eso está diciendo Santiago. Así que nos acercamos a lo tercero y último que enseña Santiago en este texto bíblico. Él dice, finalmente con tu lengua tú puedes elegir. Delante de ti hay una elección. Tú puedes bendecir o puedes maldecir. El verso nuevo dice, con ella bendecimos a Dios. Venimos el día domingo, cantamos, adoramos al Señor, le deseamos bendiciones a nuestros hermanos, nos vamos en la paz de Dios a nuestros hogares, pero resulta que después con esa misma boca, me estoy acordando de mi papá en este momento, con esa misma boca con que bendecimos al Señor, después insultamos a nuestro prójimo. Y maldecimos, y fíjense, a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Santiago no añade esto porque sí, él dice, a quienes tú ofendes, a quienes tú criticas, son personas creadas a la imagen y semejanza del Señor. Son personas que tienen dignidad. Y tú no tienes autoridad de pasar a llevar la dignidad de ninguna persona. No tienes esa capacidad, no tienes esa autorización, no tienes ese permiso de Dios de pasar a llevar la dignidad de otras personas. Y pucha que a veces decimos cosas indignas. De una misma boca
vemos que a veces procede por un lado bendición y por otro lado maldición. Y Santiago dice, hermanos, esto no debe ser así. Si así ha sido nuestra vida, esto debe parar. Si así hemos vivido, no podemos nosotros volver a nuestros hogares sin hacer nada para detener esto. Porque de una misma fuente no podemos nosotros tener agua dulce y agua amarga. No le podemos pedir a la higuera que produzca aceitunas, ni pedir a la vid que produzca higos. Nuestro corazón, que ha sido alcanzado por la gracia del Señor, debe ser una fuente de bendición para todas las personas y no de maldición. Dios quiere que eso sea algo que cambie en nuestra vida. Y por eso nuevamente llegamos al principio. ¿De qué se trata todo esto? Del corazón. La fuente de la que emana bendición o la fuente de la que emana maldición es el corazón. Y fíjense que en la Biblia la palabra corazón aparece más de 900 veces. Y no solo para referirse a este órgano que bombea la sangre en nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, ese es el uso menos común. La mayor cantidad de veces en que aparece la palabra corazón en la Biblia es para referirse al centro de nuestra existencia. Es para referirse a nosotros en integridad, no solo en lo que somos, sino también en lo que decimos y en lo que hacemos. Así que nuevamente, esto es aquello que el Señor debe transformar en nosotros. Si en la práctica hemos comprobado que nuestra boca está llena de palabras amargas, si en la práctica comprobamos que con nuestra boca le hemos hecho daño a otras personas, que hemos sido críticos y juiciosos innecesariamente con nuestro prójimo, entonces es nuestro corazón aquel que debemos nosotros presentar delante del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle al Santo Espíritu que moldee este corazón perverso a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es el desafío que el Señor te presenta a ti y a mí a través de este texto. Y para eso, como le dije, no basta con hacer una lista de palabras prohibidas. Tenerla no está mal. No es inútil tener una lista de palabras que usted no puede decir. Funciona con los hijos, por lo menos. Pero va más allá. Usted sabe que tiene que ver no solo con lo que dice, sino también con el cómo lo dice, con el tono, con la expresión de su rostro, porque eso puede ser muy dañino. Así que quiero dejarte 3 cosas para que puedas pensar y practicar durante esta semana. La primera es que delante del desafío de relacionarse con quienes le rodean, ¿usted es alguien que alienta o destruye con sus palabras? ¿Que alienta o que destruye? ¿Sus palabras hacen sentir bien y mejor a las personas o las hacen sentir miserables e indignas? Estamos en grave peligro cuando a propósito con nuestras palabras queremos hacer que las personas se sientan indignas. Es un grave pecado del cual debemos arrepentirnos. Segundo, recuerde, las cosas pequeñas pueden tener mucho poder. No subestime jamás el poder de las palabras dichas por su boca. La fórmula correcta es la que la Biblia nos enseña en Efesios 4:15. Debemos seguir la verdad en amor. Nunca separe estas dos cosas. La Biblia no las separa. La Biblia pone la verdad y el amor juntas. Así que usted no tiene permiso por el Señor para que, creyendo que dice la verdad, no lo diga con amor. No es una excusa decir que lo que estoy diciendo no es mentira. Perfecto. Pero no tienes permiso a decir la verdad sin amor, porque el desafío de la vida cristiana es seguir la verdad asociada al amor. Verdad
y amor. Habemos muchos a los que nos falta tacto para vivir esto de forma profunda. No es el único usted, no se preocupe. Y por último, llene su boca con palabras de bendición. Algunas recomendaciones prácticas. Cante más. No reggaetón, por supuesto. Cante más al Señor. Ore, use su lengua para bendecir más al Señor. Hable con otros sobre el Señor. Hable con el Señor. Hable sobre cosas santas. Ya lo decía también el apóstol Pablo en Filipenses. Todo aquello que es justo, honesto, aquello que es de buen nombre, en eso debemos pensar. Porque de lo que esté en abundancia en nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Si en su boca hay veneno mortal, procure no morderse la lengua. Porque con la misma vara que mides a otros, vas a ser tú medido. Quiero invitarles a que oremos. Le pidamos perdón al Señor y nos animemos mutuamente a seguir adelante en el desafío de conocer y parecernos más al Señor Jesús. Señor, nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial. Venimos, tu iglesia, ante ti humildemente, reconociendo la inmensa responsabilidad que conlleva el uso de nuestras palabras. Tal como enseñas ya en tu palabra, la lengua, aunque pequeña, tiene un tremendo poder para dirigir, para transformar, para construir y para destruir. Y de hecho, Señor, reconocemos que a menudo nuestras palabras causan daño. De forma más común de lo que tal vez creemos posible, nuestras palabras causan división y dolor. Te pedimos, oh Dios, que nos concedas la sabiduría y la gracia para controlar nuestra lengua, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea edificante y glorifique tu nombre. Que tu Espíritu Santo sea aquel que guíe aquello que decimos, para que sea de bendición y no de maldición. Danos la fuerza para resistir la tentación de usar nuestras palabras para el mal. Danos, Señor, el poder para domar nuestra lengua, algo que solo podemos hacer a través de tu obra transformadora en nosotros. Que cada palabra que pronunciemos esté acompañada de gracia, de sabiduría y de amor, y que sirva para edificar y fortalecer a los demás. En el nombre de Jesús, que es la palabra viva y verdadera, oramos. Amén.